Yo soy hija de Tere y de Jorge. Nací en Cosamaloapan, Veracruz, orgullosamente jarocha, pero vivo en Puebla, trabajo en Puebla. Y yo llegué a IPECAL gracias a los algoritmos. Tengo que confesar. Pues parece que Facebook estaba en contacto con mi búsqueda y vio mi búsqueda desesperada y de repente aparece un video de Estelita. Y dije, voy a escuchar. Y luego apareció la fecha para una sesión informativa para estudiar los posgrados y entonces me conecté para la sesión, eran las 3 de la tarde y a las 6 yo ya estaba inscrita en IPECAL. Así de facilota soy. La verdad. Entonces ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida, más tensionantes también, tensiona, pero también ha sido una experiencia muy amorosa, así como la compañera Irendi. Yo me encontré con AMSA, un círculo muy amoroso, muy cuidadoso, y este transitar en IPECAL nunca fue en solitario, nunca ha sido en solitario, siempre ha sido en compañía de AMSA, de Janet, de Germancito, de Heyman, de Marce, de Angelita, de José Miguel. Algunos pues ya no pudieron continuar con nosotros, otros siguen indirectamente y ahorita estamos 3 acompañándonos. Y en estos días lo que yo he estado escuchando de cada uno y cada uno de los compañeros lo he llevado a AMSA, o sea, les estábamos mandando constantemente, mira, esto te puede servir, esta categoría que acaban de mencionar, te puede resonar. Entonces aquí están también ellos. Y es un placer estar con ustedes y compartirles este caminar y como yo creo que para comprender la propuesta de IPECAL hay que transitarla. No hay que asistir a los círculos, no hay que prender nada más la cámara, hay que transitar el proceso. Y eso es lo que les vengo a compartir. Buenos días. Es probable que después de esto me regresen al propedéutico, pero bueno, es posible, ¿no? Todo es posible. Bueno, quiero compartirles que para mí fue muy complicado estar aquí. Yo acepté cuando mi asesora Diana me escribe un mensaje, oye Miri, dice Estelita que si quieres presentar. Y claro, yo estaba en el despiste y como buena despistada vi rápido el mensaje y a Diana yo todo le digo que sí. Y le dije sí. Y luego ya cuando volví a leer le dije, Diana, ¿pero qué tengo que hacer? Y entonces me dijo, pues tienes que presentar lo que llevas escrito hasta ahorita. Y yo, pero es que no sé qué llevo escrito hasta ahorita. Y claro, es que yo tengo así como Erendira un montón de archivos dispersos por un lado y por el otro. Pero creo que dentro de lo posible llevo una congruencia del proceso. Porque, insisto, esto se transita. Y eso que compartió Erendira me encantó, me conectó y claro, también me hizo revivir ese transitar que creo que no es nada como así alegre, feliz. Para mí fue bastante doloroso, igual que Erendira, y sobre todo porque yo llegué a IPECAL en una situación donde tenía una cabeza pero no tenía cuerpo. Y bueno, pues eso tiene que ver con mi marca y mi afectación. Mi historia es una historia, como muchas historias de familias mexicanas, que está atravesada por el racismo, por el clasismo, por la violencia. Y claro, una familia tan tradicional como la mía, tan conservadora, pues evidentemente fue dejando marcas en mi historia, ¿no? Pero no solo eso, también otros espacios como la escuela. Una escuela represora, una escuela que asfixia, una escuela que controla. Entonces, el proceso de la didactobiografía me fue permitiendo encontrar
Primero, esta dificultad para conectar cuerpo, mente, y fíjense, yo ya no lo puedo separar, ¿vieron? O sea, digo cuerpo y va subiendo, porque para mí es un solo cuerpo, porque he logrado conectar mis cuerpos. Ese cuerpo mental, ese cuerpo físico, ese cuerpo espiritual y ese cuerpo social. O sea, hay una articulación que yo ya no puedo mirar por separado, porque lo que pasa aquí, pasa acá y pasa acá. O sea, no se puede separar. Pero para llegar a eso me costó. Y las primeras experiencias en el círculo, yo recuerdo mi primer círculo con Elenita y Moni, donde lo primero que nos proyectan es un video hermoso, muy bonito de flores, creo que era la estación, una de las estaciones de Vivaldi, no sé qué, y entonces, ¿es Vivaldi? Sí, bueno, ya me perdí, pero bueno, disocio un poco, y entonces cuando pasó eso, lo primero que yo les juro que mi cuerpo habla mucho, yo hablo con el cuerpo, entonces lo que hizo mi espalda fue así una contracción muscular impresionante y un punzar en la cabeza, pero sí fue reactivo, que esa es una de mis categorías. Y entonces reaccioné y dije, ¿qué pasó aquí? Y lo primero que dije, ¿qué hago en este lugar? Este no es un lugar serio. Ay, sí, como si fuera lugares serios, ¿no? Pero bueno, este no es un lugar serio, esto no es un lugar académico. O sea, como en un doctorado pasan un video de flores, ¿no? Y luego te dicen, pues platícame, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? O sea, ¿de dónde? ¿No? Claro. Salí de ahí, terminó el círculo, estaba yo muy activa, muy reactiva, ¿no? Me dolía el estómago, la cabeza. Yo todo el tiempo estoy hablando y estoy conversando con mis cuerpos, todo el tiempo, pero ese fue el momento donde hice conciencia de eso, porque no lo había hecho antes. Porque tengo un padre médico que se encargó, hizo buena tarea de separar, de desarticular. Mi categoría, bueno, mi marca más bien, es el disciplinamiento desarticulador. Ese disciplinamiento desarticulador proviene de espacios disciplinarios. Y para mí, el primer espacio disciplinario fue mi familia, fue mi casa. El siguiente fue la escuela. Y terminé, y actualmente estoy precisamente ya en trabajo de campo, o sea, en ese recorte de realidad donde todo eso que resemanticé, ahora lo estoy trabajando en los centros de reinserción social con hombres privados de la libertad. Empecé con mujeres y ahora estoy trabajando con hombres. Y ahí resonamos, ¿no? Ahí encontré la resonancia social. Pero bueno, insisto, este caminar fue muy importante, ¿no? El acompañar las devoluciones de mis compañeros ayudaron muchísimo para que hiciera cada vez más esa conciencia de cómo mis cuerpos me estaban hablando, en qué momento me estaban hablando, cuando me estaban hablando, en qué lugar me encontraba, porque no era lo mismo una tensión en el círculo que una tensión en mi espacio laboral, que una tensión en mi familia, mi espacio familiar, no era igual. Entonces yo tenía que empezar a sensibilizar más esa escucha y ver cómo somatizo. Y entonces dije, bueno, muchas de mis enfermedades definitivamente no tienen nada que ver con una cuestión orgánica como tal, tienen que ver con una cuestión mental. Pero hay un punto, por eso digo que disocio, porque voy para atrás. De repente, para yo llegar a IPECAL, primero tuve que perder muchas cosas. Y una de las cosas más dolorosas que perdí fue precisamente a Miriela. Yo perdí a Miriela
y me encontré en una situación donde yo no sabía ni quién era, ni qué quería, ni qué deseaba. Incluso mi psicoanalista me dijo, Miriela, ¿pero tú qué deseas? Es que yo no deseo nada. Y eso me generó mucha angustia, pero muchísima. Yo me quedé ahí, dije, el psicoanálisis no funciona. Bueno, he pasado por todo un directorio, ¿no? Y de vertientes de la psicología, habidos y por haber, porque efectivamente estaba yo en esa búsqueda que les decía en algún momento. Pero no sabía exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Yo no sabía que estaba pasando por un cuadro depresivo profundo. Yo no sabía que ese sinsentido me estaba llevando a situaciones ya límite. Llega el COVID y eso me desbarata, al grado de yo no bañarme, no levantarme, no querer hacer absolutamente nada. A mi suegro le da cáncer y fallece exactamente un 11 de agosto del 2020. A los 3 días a mí me da COVID. O sea, era así una cadena de situaciones que yo creo que tienen que ver con ese ser superior que me estaba colocando en esas situaciones límite, en ese caer, ¿no? Así lo más profundo para empezar a levantarme. Y una colega que practica yoga me vio, yo creo que así me ha de haber visto, ¿no? Que me dijo, oye Miri, mira, si quieres te puedo recomendar a mi profesor de yoga. Y dice, ay no, esas charlatanerías ahí. Pero claro, como yo ya estaba en una situación límite, dije, yo tengo que probar lo que sea. O sea, si a mí me pasan un huevo y me ramean, no me importa, pero con tal de que yo me sienta mejor. O sea, yo ya no quiero seguir así. Y la primera práctica que tuve de yoga, ay no, yo quería salir corriendo, se los juro. Estar con uno mismo, yo creo que es uno de los ejercicios, de los trabajos más complejos que hay en su vida. Por eso vivimos en el afuera, todo el tiempo estamos afuera y poco estamos adentro. Y la maestra hablaba, ya hablaba, ya hablaba, yo decía que se calle, o sea, ya por favor. Claro, conforme ella más hablaba, yo no me daba cuenta que mi cuerpo más se relajaba. Y llegó un momento en que estaba yo en una postura que cuando me levanté estaba yo llorando sin parar, no podía parar de llorar. Yo decía, pero ¿esta qué brujería me hizo? O sea, no entendía yo qué pasó acá. O sea, como una postura, una asana, va a provocar un llanto inconsolado. No podía yo entenderlo, porque aparte yo no lloraba. Esa era la tercera vez en mi vida que lloraba. A mis 42 años. Ya tengo más, aclaro. ¿Sí? Estamos negociando las edades. Pero en ese momento yo decía, ¿cómo fue posible? Si llorar no es de gente pensante, racional, que controla el mundo y sus emociones, que esa es la frase de mi papá. Así crecí. Y yo decía, no, esto es lo mío. Yo tengo que estar aquí. Y empecé a practicar yoga, empecé a practicar meditación, después escuché Estelita, eso cobró sentido para mí y dije, yo tengo que estar ahí. O sea, empecé a decidir en dónde quería estar. Quería salir de esos espacios de disciplinamiento, esos espacios que desarticulan, esos espacios que van formando cuerpos deshabitados. Yo quería salir de ahí y así empezó este camino. Claro, conforme fuimos transitando por los círculos, aparece Andrea, aparece Pipe y entonces levántense, respiren, muévanse y entonces yo ya estaba como más en sintonía, ¿no? Y ahí es donde más empecé a conectar con lo que estaba ocurriendo. Esas preguntas de sentido que me provocaban dolor de cabeza, pero de repente había otras preguntas de sentido que me provocaban diarrea.
y preguntas de sentido que al terminar llegaba Israel. Israel es mi pareja, ya es ipecaliano también. Entonces yo evangelizo por si alguien está interesado. Y entonces recuerdo una de las preguntas que me hizo Marce, mi querida Marce. Cerré la computadora, salí, vi a Israel y me le lancé a los brazos a llorar, y el otro me hace así, me separa. ¿Qué te pasa? Porque no me había visto llorar. Israel, en todos los años que llevamos de pareja, nunca me había visto llorar, y menos así. Entonces me separa y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Practicaste yoga? Yo, no. Algo más profundo, ¿no? Y entonces, claro que le conté lo que me estaba pasando. Bueno, mi compañero y yo empezamos a llorar. Me acompañó en el llanto, pero fue muy lindo, porque esa pregunta detonó una experiencia de vida que yo tenía muy anquilosada, muy dolorosa, y que tenía que ver con la relación con mi padre. Un padre que yo había idealizado, un padre que no me atrevía a cuestionarlo, pero un padre que me había quitado el cuerpo y solo había trabajado sobre mi cabeza. Y eso fue muy doloroso para mí, porque al darme cuenta de eso, estaba consciente que mi relación con mi padre y con todos los hombres de mi vida iba a cambiar a partir de ese momento. Y terminé trabajando con hombres privados de la libertad. Y eso se relaciona, por supuesto que se relaciona. Y bueno, sí, claro. Entonces, todo tiene que ver con el cuerpo y con esos espacios de disciplinamiento que se encargan de no habitar los cuerpos, de hacer que no habitemos nuestro cuerpo. Insisto, cuando hablé de cuerpo estoy hablando de todo el cuerpo en su conjunto, espiritual, social, físico, mental, etc. Y llegamos, no al final porque la autobiografía no termina, pero pues llegamos a un punto que me dijeron, hasta aquí, ya para, ¿no? Y entonces ya paramos, que bueno, afortunadamente. Y luego de ahí, pues aparece Joao. Y Joao hace toda una revolución con mi círculo. Y entonces dice, no, vamos a hacer un ejercicio como círculo, ¿no? Y yo dije, pues bueno. Pero nos llevamos muy bien y echamos el chal bien rico y todo, ¿no? Y dije, bueno, pues está bueno. Wow. Cuando empezamos a ver cómo entre nosotros estábamos transitando un proceso, ya no solo de Janet, Germán, etcétera, sino de un círculo, de lo que pasaba en ese círculo, de lo que nos atravesaba en ese círculo y cómo ese círculo estaba resonando, ahí comprendí lo metodológico. Ahí comprendí el proceso metodológico de IPECAL, y eso fue un guamazo. Porque dije, esto suena muy bien, se transita muy bien, y ahora ¿cómo lo llevo conmigo, a mi proceso? ¿Cómo paso de ese sujeto, ¿no?, a ese resonar? Y luego aparece Juan Camilo y nos dice, bueno, pues ahora recorte de realidad. Y dije, no, pero si apenas le estoy viendo, ¿cómo la voy a estar recortando? O sea, dame chance. Pues no había tiempo. Y de repente, platicando con mis compañeras, me dicen, oye, Miri, pero si tú ya estás trabajando en el Centro de Reinserción Social con las personas privadas de la libertad, ¿no? Y yo todavía, no, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con lo que yo estoy encontrando. Y claro, me empiezan a hacer preguntas ya metodológicas, ya no de sentido, y digo, no, por supuesto que tiene mucho que ver. Claro que no llegué ahí nada más porque iba pasando por la calle, me gustó la puerta gris, toqué y entré. O sea, eso no fue así. Claro que tenía mucho que ver. Y empecé ahí a encontrar la relación de esos espacios disciplinarios y dar cuenta que un centro de reinserción es uno de los espacios disciplinarios
Así como que la última alternativa del sistema para ver si este sujeto anómalo, si este sujeto indisciplinado, ahí se corrige. Dije, claro, por alguna razón yo no llegué aquí, pero pude haber llegado, porque a mí me hicieron creer, ¿no?, que esta persona, este cuerpo, ¿no?, era un cuerpo anómalo, era un cuerpo que constantemente se equivocaba, que el paso que daba era un paso incorrecto. Y eso también fue formando en mí eso que llamamos afectación, una inseguridad internalizada. Estar aquí es un esfuerzo enorme que estoy haciendo para luchar contra esa inseguridad internalizada. Bueno, Marce fue testigo en la mañana, me paré bien temprano, es que no sé qué voy a decir, es que no sé nada, es que no sé qué, habría no sé cuántos archivos, ¿no? Me escribió Israel, mi pareja, y me dijo, ¿usted lo hizo, no? Sí, yo lo hice. Entonces, ¿sabe de qué va a hablar? Es que no tengo claro. Claro, estaba hablando mi inseguridad. Yo ya identifico cuando mi inseguridad me toca acá, ¿no? Y aquí, si sienten, tengo una contracción ahorita, no practiqué en la mañana porque me puse acá a armar la presentación que no tengo de hoy, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, yo ya identifico lo que pasa, yo ya sé lo que pasa, y como eso que he transitado, lo he ido reconociendo y he visto cómo se ha ido expresando en mis cuerpos, eso me ha permitido decir, eso que me pasa a mí no le pasa igual a los demás. Eso lo tengo claro. ¿Sí? Esa marca es mi marca, pero no es la marca de las personas privadas de la libertad. Ellos tienen otras marcas. Pero donde sí encontramos ese resonar es en esos espacios disciplinarios que operan sobre el cuerpo, sobre los cuerpos. ¿Cómo operan? Y es ahí donde, al escuchar a los hombres privados de la libertad, al trabajar con ellos en los talleres, voy identificando cómo se van deshabitando los cuerpos. Cómo esos hombres privados de la libertad, cuando se nombran, no se nombran ellos. Y yo ahí encontraba ese espejeo. Y decía, cuando me nombraba, no me nombraba a mí. Ahí me estaba mirando, ¿no? Fue muy interesante. Y claro, esto poco a poco fue tomando forma. Les cuento que es un proyecto que empezó antes de entrar a IPECAL, en el 2019, como educadora popular. Entonces encontré la oportunidad de entrar a un cerezo y muy chicha fui, apliqué diagnóstico, llevo a mis alumnos, yo trabajo mucho con mis estudiantes, y entonces a partir de ahí empezamos a diseñar talleres, o sea, así como hay que hacer sin estar consciente de lo que estaba haciendo. ¿Cómo fui construyendo, o más bien despertando esa conciencia al mismo tiempo que estaba transitando por IPECAL? Porque si no, hubieran sido trabajos aparte. Yo no hubiera estado ahí. O sea, hubiera estado la maestra, pero no estaba Miriela, ¿no? Entonces, cuando ese proyecto empieza a dar un giro, ¿no? Cuando nos vemos sujetos, nos vemos a los ojos, cuando la mirada del espacio cambia, porque yo ya no entraba al centro de reinserción social y pasaba por todos los espacios donde te revisan, ¿no? Y no veía rostros, empecé a ver rostros, empecé a comprender lo que sucedía adentro y entendí que no solo tenía que trabajar con las personas privadas de la libertad, porque esos espacios de disciplinamiento no solo estaban despojando a las personas privadas de la libertad, sino también a todas las personas que trabajan ahí. Los espacios disciplinarios nos disciplinan a todos. Y entonces, al ir
encontrando, al dar cuenta de ello, también fuimos trabajando con las personas que son los custodios, custodias, ¿no? Y el personal, ¿no? Y los encargados de pedagogía, de trabajo social. Y ahí la vida empezó a cambiar, no solo la nuestra, los que entrábamos, estudiantes y docentes, sino también la vida de los que estaban trabajando y viviendo adentro. Se empezó a habitar el lugar, se empezaron a habitar los cuerpos. Y fue interesante cómo esa vida cotidiana se empezó a modificar, hasta en la expresión de los sujetos. Custodios así, todos mal encarados. Al año y medio, 2 años, maestra, ¿qué tal? ¿Me trajo mi aceite de lavanda? ¿Cómo no? Aquí está. ¿Cómo lo uso, maestra? Así, asado, ¿no? Ay, muchas gracias. La siguiente semana le cuento cómo me sentí. Perfecto. No, ya, seguía yo caminando. Hay ningún centro de reinserción social es un jardín de flores, ¿no? Eso está clarísimo. Pero sí cambia cuando empiezas a observar personas. Había un espacio en particular cuando yo transitaba para entrar a unos salones, que era un comedor, que para mí al principio era un lugar oscuro. O sea, yo veía algo oscuro y seguía caminando. Conforme fui avanzando en este proceso, en esta conciencia, en ver sujetos, movimientos, etc., empecé a ver rostros y ya no lo vi oscuro, ya vi luz. Ahí había personas habitando. Y entonces era muy lindo porque yo pasaba y gente que no entraba a los talleres me saludaba, adiós Miri, adiós, no, quién sabe quién era, pero adiós, no, qué bien, o sea, cambió también sí, la vida entera de todos, ¿no? Y bueno, esa experiencia que la escribí en un texto, pues para mí eso no tenía que ver con mi trabajo, ¿no? Entonces, le contaba a Pipe y a las chicas que hace 3 semanas en mi círculo, en mi taller de tesis, nos cuenta Diana, bueno, ahora hay que hacer el capítulo 3, entonces hay que recorte de realidad, y entonces trabajar con los sujetos, no sé qué, bueno. Y nosotros, oye, ¿cómo vamos a hacer la selección de la muestra? ¿No? Y Diana así con un signo de interrogación enorme, como no están entendiendo nada, ¿no? Y bueno, ¿y qué técnica uso? O sea, entrevista estandarizada, semiestandarizada, no estandarizada, ¿cuántas preguntas hago? ¿De dónde saco las dimensiones, no? Bueno, pobre Diana. Y entonces Diana, pues, es muy paciente y nos dice, a ver, empieza yo diría con palitos y bolitas, a intentar reconectar todo lo que habíamos hecho, o sea, todo ese proceso desde la didacto hasta ese momento, ¿no? Cómo eso transita en el proceso metodológico. O sea, esto que estás haciendo, Miriela, eso tiene que ver con tu trabajo de campo. La manera en que lo estás haciendo, cómo lo fuiste transformando. Y entonces le dije, oye, yo tengo un texto, te lo voy a leer y me dices, pues, qué tanto le quitamos, qué le ponemos, o si lo vuelvo a hacer, ¿no? Sí. Lo leo, que ahorita se los voy a leer, y me dijo, ese es el proceso metodológico. Ahí está el capítulo 3. Mi inseguridad internalizada, dije, ay, es que Diana es tan buena. No. Que claro, o sea, me está dando el apapachito para que no me sienta mal, ¿no? Pero no, ya después ella, ahorita que se los lea, les voy a comentar cómo ella fue dando pauta para decir, mira, esto es un recorte de realidad, esta es la resonancia social, ¿no? Ahí están operando, ¿no? Estas afectaciones, ¿no? Ahí está. Dije, bueno, entonces ya ustedes me dirán si sí, si no, si me regreso al propedéutico, como ustedes me digan.
Entonces, les voy a compartir este textito. Vale. Ténganme paciencia, por favor. Te tengo el micrófono. No, así, sí, gracias. Bueno. Tomar el pulso para reconocernos. Recuerdo la primera vez que entramos al Centro de Reinserción Social. No sé qué expresión tenía mi rostro, pero lo que sí sé es que mi escucha, mi vista, mi olfato estaban mucho más alertas que de costumbre. Presentaba atención a cada detalle arquitectónico. Intenté guardar en mi memoria los pasillos por donde entrábamos, los rostros de las personas que nos recibieron y revisaron. Repasaba cada detalle del procedimiento para ingresar. Escuchaba con atención la explicación de las autoridades y, por supuesto, que observaba detenidamente el comportamiento de las personas ante nuestra presencia. Poca atención presté a mi sentir. Sin embargo, reconozco que estaba expectante, sin tensión, pero alerta. Ese recorrido no es el mismo en otros centros de reinserción social. Depende de la infraestructura, del número de la población privada de la libertad y de la cantidad de puntos de revisión. Aún así, esta introducción, sin importar en qué centro sea, implica siempre estar alertas. En algunos casos provoca tensión, en otros nerviosismo. En mi mente estaba y sigue estando una preocupación, el de la seguridad de todas las personas que participamos en el proyecto, porque a pesar de que el personal de la institución sigue los protocolos establecidos, esto no nos exime de los riesgos, y después les voy a decir por qué, no precisamente por las personas privadas de la libertad. Pensar en un proyecto educativo dirigido a personas privadas de la libertad es un atrevimiento. Y lo digo en este sentido porque solo atreviéndose es posible adentrarse en los espacios de las personas que habitan un centro de reinserción. Atreverse a defender un proyecto ante autoridades, a dialogar con directores y el personal de centros de reinserción social desde sus términos y lenguajes, así como mediar entre las normas del personal y las necesidades de las personas privadas de la libertad, implica hacer conciencia y hacerse consciente de que no estamos ante escenarios de la vida común y que para ello se requiere estar dispuesto a aprender desde esos otros lugares para poder construir relaciones de confianza entre todos los implicados y especialmente con las personas privadas de la libertad. De algo he estado clara respecto a este proyecto. Nuestra presencia desde estos espacios no consiste en dotar a las personas de los insumos necesarios para que se reinserten cuando queden en libertad, sino más bien nuestro propósito es provocarles el pensarse en el presente que habitan, desde el lugar que habitan y resignificar el cómo es que quieren habitarlo. Para ello, se requiere tener presente que en el centro debemos estar los sujetos, no los del deber ser, no los de estereotipos, no los que representan un rol, sino simple y sencillamente sujetos. En este sentido, este proyecto nos convoca y nos invita a participar a todas aquellas personas dispuestas a compartir estos principios, el de la centralidad del sujeto y la provocación de conciencia del presente que se habita. El latir que nos hace cómplices. Cuando inicié este proyecto, partí de una invitación dirigida a estudiantes y a compañeras y compañeros docentes, con el objetivo de aprender juntas y juntos a partir de las experiencias adquiridas, reconociendo nuestros temores, prejuicios, incertidumbres, aprendiendo a sobrellevar las presiones familiares, a aceptar nuestras propias inseguridades y limitantes, pero también a descubrirnos en esos otros espacios. Compartir nuestros sentires y pensares ha sido uno de los aspectos más importantes para mí,
y creo que también para cada una de las personas que han participado a través de los talleres impartidos. Somos cómplices por lo que compartimos, pero también porque hemos aprendido que nuestro trabajo nos demanda discreción, una escucha sin juicio, un respeto ante los dolores, los deseos, los miedos que nos son revelados en todos y cada una de las actividades realizadas con las personas privadas de la libertad. Hemos aprendido a desaprender, a romper con nuestros prejuicios y a lidiar con los prejuicios de los que no han tenido la experiencia. Somos cómplices porque cuando estamos dentro de los espacios de reinserción, identificamos nuestras miradas de alerta, de felicidad, de tristeza, de afectación. Somos cómplices porque reconocemos nuestros latidos, cuando algo nos preocupa y nos ocupa, cuando una situación nos demanda mayor unión, cooperación o participación. Somos sujetos que latimos no solo por el hecho de estar vivos, sino por la vivencia de lo que acontece en los espacios donde habitan las personas privadas de la libertad. Latimos ante una confesión, ante un deseo, ante una necesidad, ante cualquier situación de la vida cotidiana de las personas que habitan y transitan esos espacios. Hacerme consciente de mi latir comenzó con la conciencia sobre la forma en que respiro, desde los primeros ingresos a los cerezos. Reconocer un latir sereno aunado a una frecuencia respiratoria tranquila que indica que estoy en calma para poder lidiar con el proceso de ingreso, sin que me tensione para no afectarme y no afectar a las personas que me acompañan. Reconozco que el proyecto puede predisponer a las personas que me acompañan, puede afectar su actitud ante lo que van a experimentar, así como también puede contagiarles mi tensión y mi inseguridad. Por ello, cada vez que ingreso, tengo presente en mis pensamientos a las personas por las cuales estamos allí, a las mujeres y a los hombres que nos esperan cada semana, expectantes de la experiencia y de lo que vamos a compartir. Es un factor importante porque de este depende generar las condiciones de seguridad y confianza para que él o la estudiante y docente se conviertan en cómplices. Sumar complicidades no ha sido tarea fácil, porque la invitación está dirigida a trabajar en uno de los espacios en los que casi nadie piensa como posibilidad de aprender juntos, y peor aún, porque lo primero que viene a la mente es el riesgo que conlleva interactuar con delincuentes. Esos son causa perdida. No merecen que dedique mi tiempo, dinero y esfuerzo. Prefiero no ir porque no sabría cómo tratarles. No creo que tenga mucho que aportar porque lo que yo enseño no creo que les interese. Dice mi papá que es muy inseguro, que mejor busque otros lugares. Estas son algunas de las respuestas que obtengo cada vez que convoco a la comunidad universitaria. Sin embargo, no me desanimo y tampoco los juzgo, porque me queda claro que ingresar a estos espacios sombríos y turbios conlleva a exponerse y a afectarse. Por eso, los que están, los que han estado, los que permanecen y los que están en la espera de iniciar, sabemos que seremos afectados, pero también desde esa afectación, desde esa incomodidad, nos hemos descubierto de otra manera de aprender juntos. Las personas privadas de la libertad, el personal de la institución y la comunidad universitaria. En ese reconocerme he aprendido a reconocer el latir de las y los estudiantes, a través de sus rostros y su respiración cuando por primera vez van a ingresar al cerezo. Observo rostros tensos, serios, nerviosos, al mismo tiempo que se escucha una respiración entrecortada, en algunos casos una respiración profunda, larga o pausada. De repente se escucha uno que otro suspiro, como dando a entender que se ha rendido, que no importa lo que pase, al final va a pasar.
Todas estas expresiones se transforman en rostros relajados, sonrientes y alegres, cuyas respiraciones se escuchan aceleradas por la emoción de haber descubierto que a sus talleres asistieron personas dispuestas a escucharlos y aprender juntos. Les voy a hablar de uno de los talleres que más amo y de los que he aprendido mucho, que es el taller de Cineclub, y se titula así: Los cómplices del Cineclub. Me reconozco como sujeto latiente porque el ritmo de mi corazón palpita aceleradamente cada vez que una persona privada de la libertad llora, ríe, se enoja ante una escena de una película o porque se identifica con un personaje que le hace preguntarse sobre su vida, sobre su historia, su presencia y su existencia. Pero, ¿qué los impulsa a preguntarse sobre sí? ¿Qué sentido cobra para estos espectadores el preguntarse desde ese lugar, desde ese espacio? ¿Es posible que ese espacio movilice su conciencia como sujetos latientes? Estas y muchas preguntas más me brotan en esos instantes donde la razón de mi corazón me hace consciente. Asimismo, este espacio que nos convoca ha ido adquiriendo distintos significados para los miembros del Cineclub, desde apropiarse del salón, el cual requiere varias adaptaciones para lograr construir la atmósfera del cine, acomodar bancas, colocar una extensión que debe ser conectada desde el exterior, solicitar la cobija a un compañero para oscurecer el espacio y estar atentos a que nuestro equipo de audio y video no sufra ningún inconveniente. Por eso lo entiendo. Además del lugar, también hemos observado sus movimientos respecto a la participación. Antes, pocos compartían su reflexión al final de la proyección, pero poco a poco, al ir reconociendo los temas que les interesan y que los cuestionan, identificamos que esas reflexiones ya no son meras descripciones de la película, sino más bien una especie de espejeo ante un personaje o un tema particular. La violencia, la educación coercitiva, la infancia, la orientación sexual y la paternidad han sido de los temas que más movimientos del sentipensar han provocado en cada uno de los hombres que son parte del club. En este sentido, también nos emocionamos en el momento en que ya no estuvieron a la espera de lo que nosotros lleváramos, porque comenzaron a solicitar temas que les dieran posibilidad de seguir reflexionando y cuestionándose a partir de sus propias experiencias de vida. A medida que pasan los ciclos, cada vez son más los asistentes que se quedan a conversar al finalizar la sesión. Nos escriben listas de películas que desean ver. Y aquí hago un paréntesis porque me parece interesante cómo es que ellos han ido apropiándose del tipo de cine que les proyectamos, al grado de que en sus solicitudes hemos identificado que muchas de sus propuestas son películas de arte o documentales. Para nosotros, este es un síntoma de lo que ha descubierto en este Cineclub. Primero, pensarse en el presente, permitirse emocionarse, entristecerse o hasta reírse, disponerse a estar siendo y ampliar su mirada de posibilidades. Los encuentros en el taller de Cineclub nos han permitido apreciar cómo es que en un espacio de encierro se puede transformar en un escenario de posibilidades para descubrir y descubrirse. Destapar lo que está cubierto lo hemos presenciado en múltiples ocasiones y un ejemplo de ello fue la proyección de la película El viaje de Chihiro. Esta película animada logró transformar a otro espacio y tiempo a las mujeres privadas de la libertad. Fueron aquellas mujeres que durante 125 minutos se transformaron en niñas, como por arte de magia, como si ese mundo extraño que atrapó a Chihiro de igual manera las hubiera atrapado a ellas. Fue asombroso ver cómo hicieron ese viaje, dejando sus preocupaciones y frustraciones para permitirse dejarse llevar por el asombro y la fantasía. Este salón se transformó en una sala de cine, ocupada por espectadoras con cuerpos de adultas que retornaron a su niñez para recuperar su infancia, para descubrirse desde otro lugar y desde otra dimensión,
el de la imaginación de mundos posibles. Bueno, este es un pedacito que les comparto de mi capítulo 3. Es un poquito más larguito, pero bueno, para no aburrirles, eso sería.